Buenas noches, gracias ante todos los presentes, gracias al panel, a Otto Vargas y mucho a Eladio y a Teodolina, que los hemos apartado de sus tareas y han venido hasta acá para estar presentes, un gesto que agradezco. Y también, por supuesto, a Editorial Arte. Me es medio trabajoso referirme a un libro que yo he escrito y me es doblemente trabajoso referirme al contenido del libro cuando hay dos destacados y directos protagonistas de ese proceso. Modestamente me cabe decir que el libro se ocupa de algo insoslayable, así como Chupán, que escribió aquello tan lindo de hay un asunto en la tierra más importante que Dios y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Nosotros, parafraseando, podemos decir que en esta querida América hay un asunto que no se puede soslayar, que es el gran latifundio intocado en la mayoría de los países de la región, y de lo que significa y del dolor que implica cuestionarlo, porque como ya hemos dicho muchísimas veces, y no vamos a ser originales, en estas democracias se puede hablar de todo, menos de la cuestión de la tierra, ¿no? Como decía Che Guevara, el derecho más ancestral de todas las etnias, ¿no? El más oculto y temido de los derechos. Por eso, cada vez que se plantea desde el poder, desde las clases dominantes, desde los gobiernos, existen dos respuestas excluyentes, que es el silencio o la represión. Los paraguayos saben muy bien de esto, también nuestros hermanos jujeños que viven a la vera de los dominios de Blaquier, también los Com, los Huichí, de Formosa, de Chaco, en fin, la historia vieja y conocida, ¿no? Nosotros en este libro creo que hablamos de una de las experiencias más destacadas de cómo se lucha por la tierra en este entresiglo, y lo hacemos a través de un movimiento poco conocido, quizás eclipsado de alguna manera por los Sin Tierra de Brasil, que sí han merecido la atención de la prensa internacional y también de los analistas y estudiosos de la realidad latinoamericana. Sin embargo, el movimiento campesino Sin Tierra paraguayo, concretamente la Federación Nacional Campesina, tiene un gran arraigo y una fuerte influencia en el campesinado más pobre y más explotado y en los sin tierras del Paraguay. Nosotros, personalmente yo, conocí a estos campesinos en la década del 90, en plena fiebre fukuyamista, cuando se nos hablaba de la ruptura del tejido social, de que ya no había posibilidad de que los sencillos se agruparan y marcharan tras causas solidarias porque había un repliegue en nuestras individualidades. Todas esas cosas que se decían entonces, se desarrollaban teorías y bueno, después algunos, como el propio Fukuyama, se desdijo, hasta vino a Argentina y seguramente le han pagado unos cuantos miles de dólares para decir, sí, yo decía eso, pero me equivoqué. Bueno, en ese momento nosotros conocimos a estos campesinos ajenos a este debate, sin duda, y a contrapelo de él, luchando con palos, con piedras y con machetes, y haciendo esto, que es uno de los procesos más extraordinarios y más esperanzadores de la región. Con dirigentes de masas que son verdaderos campesinos, que no se apartan del trabajo de la tierra, con un coraje individual extraordinario. Algunos de ellos venían de luchar contra la dictadura de Stroessner, ¿no? Que en los años 70 había
aniquilado las ligas agrarias, persiguiendo, encarcelando, torturando y asesinando desde catequistas hasta campesinos. El hermano de Eladio, Mariano Flecha, es uno de ellos, conoció tempranamente los calabozos. Me conmueve nombrarlo esta tarde porque lo imagino a esta hora llegando a su casa con el torso desnudo, con su sombrero despachurrado, con la foice al hombro, con su rostro tan americano, con sus silencios tan decidores. Después anduvo por acá, por Buenos Aires, trepado a los andamios, construyendo rascacielos, y luego retornó a su patria y decidió luchar por tierras, y anduvo de ocupación en ocupación, y ahora está en la tierra de Parigüí, junto a la chacra de Eladio. Como nucleamiento, como Federación Nacional Campesina, tras esos episodios de las ligas agrarias, emerge un nuevo movimiento en los años 80, primero en la clandestinidad, luego en la semiclandestinidad y luego de manera pública, la Federación Nacional Campesina, que en muy poco tiempo ha logrado recuperar para el pueblo 200.000 hectáreas, donde se asientan unas 15.000 familias, con una organización interesantísima, que quizás ellos puedan referirse mejor que yo, que han sido absolutamente fieles a la consigna de ocupar, producir y resistir, que se han siempre autogestionado, que hoy son una verdadera fuerza poderosa. Es un secreto a voces que a veces las clases dirigentes y la política burguesa trata de disimularlo, y cuando no, de seducirlos por los carriles de la democracia formal, que todos los años llegan con su reivindicación mayor, que es la reforma agraria, hasta las escalinatas mismas del poder, que tienen por supuesto sus mártires, porque la lucha no ha sido sencilla, que han logrado construir una fuerza política sin sectarizar jamás el movimiento campesino, que fueron decisivos en el marzo paraguayo, aunque la prensa no lo consignara así, que fue el núcleo más numeroso y duro de las fuerzas populares que logró que Paraguay frenara el proceso de las privatizaciones de las empresas públicas, que luchó contra una ley antiterrorista, cuando acá alegremente fue votada inclusive por la propia presidenta cuando era senadora. Bueno, que actualmente sostienen una pugna muy dura contra la sofización, que son absolutamente autocríticos con ellos mismos y capaces de llevar adelante campañas de rectificación como la que llevan en estos momentos, que tuvieron un periodo hace muy poco atrás donde las mujeres protagonizaron una lucha enorme, extensa, por la ley de salud materno-infantil, en un país donde el Estado invierte por habitante el equivalente a lo que cuesta un jarabe para la tos. En esa lucha que las mujeres se pusieron al frente, hubo un gran proceso, y a posteriori en el seno mismo de la organización se ha debatido fuertemente el machismo. Producto de ese gran debate, aún en curso, es Teodolina, que después de 20 años de existencia de la Federación Nacional Campesina ocupa el cargo máximo. Bueno, podría decir muchas cosas, pero Adrián me dice que es muy importante que lean el libro y que lo compren. Así que,
Eh, para terminar, bueno, hay que decir que los campesinos, no es una excepción, muchísimas veces son estigmatizados en el propio Paraguay con motes como campesino bruto, atrasado, burro. Lo que se considera lo más atrasado es sin duda la vanguardia de uno de los procesos más esperanzadores. Y para terminar, ya que está tan de moda ser autorreferencial en política, no voy a hablar de él, voy a hablar de mí. Para significar lo siguiente, he tenido que dar muchas veces explicaciones de por qué fui a escribir un libro sobre un lugar tan remoto. Y yo siempre respondo lo mismo, este libro lo vengo escribiendo desde la niñez. Por eso agradezco a las películas de Hugo del Carril y de Mario Soffi que veía en el cine de mi pueblo. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, de un pueblo pequeño, y veía esas películas que parecían campesinos con puños crispados, sudorosos, a veces con sus herramientas al hombro, encolumnados por cuestiones comunes. Y yo, que era hijo de campesinos, me preguntaba, ¿dónde están esos campesinos? Tan diferentes a mis padres y tan diferentes a mi entorno. Ocurre que el peso rotundo y temprano de la oligarquía había dejado las cosas mucho más prolijas en mi zona. Había creado una simbología falsa, donde los campesinos eran bucólicos, eran tranquilos, mansos, tenían su mirada puesta en los surcos y la levantaban solamente para ver si llovía. Su único enemigo era el clima. Los pueblos rurales eran un producto telúrico, una expresión folclórica, es decir, era un campo sin tensiones, un campo sin clases sociales. Por supuesto que con el tiempo fui entendiendo un poco más de la complejidad del campo. Pero lo que quiero significar es que pasaron 30 años y un día, sobrellevando una gripe en mi casa, en un canal internacional miraba un noticiero y aparecen campesinos con los puños crispados, sudorosos, con sus herramientas, con sus palos, mujeres próximas al llanto, vociferando verdades, esas verdades rotundas e injundiosas, como ocurre cuando hablan los sencillos, y me retrotracto a aquellas imágenes de las películas que yo veía en mi infancia. Esos eran los campesinos del Cruce La Rosa. Sebastián La Rosa, un campesino en una reivindicación fue asesinado, y otros compañeros baleados. Por eso, a partir de allí, ese cruce de ruta se llama Sebastián La Rosa. No sabía aquel día que 6 meses más tarde yo iba a estar sentado con esos campesinos, tomando tereré y recogiendo sus testimonios. Se está referido en el libro. Y algunos han sido mis amigos para siempre, como es el caso de Teodora Aguilar, mujer que en esa ocasión estaba arengando a los compañeros en el medio de la balacera, que dijo un insulto extraordinario, más lindo que he escuchado en mi vida. Le gritó a los represores: fascista, fascista, desde la raíz de tu culo. Teodora Aguilar, también militante de las ligas agrarias, catequista en sus primeros tiempos, ultrajada por sicarios cuando era un adolescente, luego perteneciente al núcleo fundador de la Federación y también de Paraguay-Piacurá. Aquella vez que arengaba en el medio de la balacera y solo se cayó cuando una bala fue a dar en el micrófono. Y según confiesa ella, dice: ahí dejé de hablar porque casi que no tiene el gusto hablar sin micrófono. Bueno, quisiera con esto cerrar. Siento que tengo que decir el nombre de 2 entrañables amigos que hicieron mucho por este libro. Uno es Eric Cabrera, fundador y primer secretario del Movimiento Popular Revolucionario Paraguay-Piacurá.
y el otro es nuestro querido Rafael Gigli. Me gusta pensarme en cada una de las páginas de este libro abrazado a ellos. Nada más.